Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad voy a eh, presentar cómo resolver el tema de intervalo de confianza para el cociente de varianzas, ¿no? Voy a dar dos soluciones. Uno es utilizando el Minitab y otro es manualmente y utilizando la calculadora. Bueno, para ello voy a compartir mi pantalla. Bien, bien. Entonces, el objetivo no es en sí ver el fondo del problema, sino cómo resolver o cómo desarrollar, ¿no? O eh, cuáles son las herramientas que nos pueden, en este caso, facilitar a desarrollar este problema. Entonces, nos dice intervalo de confianza para el cociente de varianzas, ¿no? El cociente de varianzas, en este caso, es, ¿no? Varianza uno entre varianza 2 es esto. Bueno, el problema dice, con la finalidad de comparar el gasto mensual en gaseosas de los distritos A y B de la ciudad, el jefe de ventas de una empresa seleccionó una muestra aleatoria de 10 y 9 personas de cada distrito respectivamente y obtuvo la siguiente información. Entonces tenemos gasto en el distrito A. Como vemos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podríamos decir que hay 10 datos y en los gastos en el distrito B tenemos 3, 6, 9 datos, ¿correcto? Nos dice, si los gastos de cada distrito distribuyen normalmente con un nivel de confianza del 90%, puede decir que las varianzas de los gastos en ambos distritos son homogéneas. Esa es la pregunta, nos está planteando la pregunta, ¿correcto? Entonces, empezamos, ¿no? Indicando de la siguiente manera. Variable. ¿De qué nos está hablando? Nos habla de dos variables en sí. Entonces, podemos decir que variable X, en este caso va a ser gasto mensual en gaseosa del distrito A, distrito A, y la variable Y, en este caso será gasto mensual de gaseosa en el distrito B, ¿correcto? Entonces ya pudimos identificar las variables, ¿no? Vamos a trabajar en este caso con dos variables. Ahora identificamos el parámetro. El parámetro en este caso es varianza 1 al cuadrado. Va a ser varianza poblacional de gasto mensual de gaseosa en el distrito A. Y parámetro 2 será varianza al cuadrado 2, varianza poblacional del gasto mensual de gaseosa en el distrito B. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es identificar los datos, ¿no? Tenemos que saber cuáles son los datos para poder nosotros responder, desarrollar y responder a esta pregunta que nos está planteando. Bueno, siguiendo, ¿no? Uno de los datos que nos da también es, ¿no? Uno menos, es que el nivel de confianza es al 90%. Por lo tanto, nosotros necesitamos, ¿no? Para poder responder la pregunta, ¿no? Tenemos que saber qué datos necesitamos, ¿correcto? Entonces, por acá voy a mostrar la fórmula, ¿no? Para poder responder esta pregunta necesitamos esta fórmula. Como se observa, ¿no? Aquí tenemos, en este caso, desviación estándar o en este caso, al estar elevado al cuadrado, esto se denominará varianza muestral, ¿no? Varianza muestral 1, varianza muestral 2 por 1 sobre feature. Este F representa feature. Feature por alfa medios. Acá vemos alfa medios n menos 1, n1 menos 1, n2 menos 1. ¿No? En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es este valor de varianza. Cociente de varianza se denomina esto. Cociente de varianza. Entonces, este cociente de varianza está entre dos intervalos. Acá tenemos intervalo, acá hay otro intervalo.
Entonces nosotros vamos a obtener datos de este intervalo para poder responder a la pregunta que dice, ¿puedes decir que las varianzas de los gastos de ambos distritos son homogéneas? Entonces más adelante les voy a explicar cuándo se dice homogéneo, cuándo no es homogéneo, ¿correcto? Entonces, eh, en este cuadrito les voy a mostrar los datos. ¿No? Los datos. No tenemos distrito. Hemos desarrollado según la pregunta distrito A y B. El distrito A será 1, el distrito B será 2. ¿Qué datos tenemos? Muestra. Muestra 1, porque acá nos dice, la empresa selecciona una muestra aleatoria de 10 y 9 respectivamente. O sea, A es 10 y B es 9, ¿correcto? Entonces muestra N1 10 y N2 es 9. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos desviación estándar muestral. Como vemos aquí, el valor de desviación estándar muestral, o sea, su símbolo, el símbolo que le representa es S en este caso, S. Pero al haber dos variantes, A y B, y como a A le hemos denominado 1 y a la B le estamos denominando 2, entonces tenemos S1, este valor. La pregunta sería, ¿cómo obtenemos este dato? ¿Correcto? ¿Cómo obtenemos este dato? ¿Cómo hallamos el S, que es desviación estándar muestral? ¿Cómo le hemos obtenido este dato? ¿Correcto? Mm, Pero según la fórmula, no nos pide S1 ni S2, nos pide S al cuadrado 1 y S al cuadrado 2. Es decir, aquí lo que tenemos es S1 y S2 nada más. Entonces, para tener este dato tenemos que elevarlo al cuadrado, ¿correcto? Entonces, aquí tendríamos que tener otro dato. Aquí está, S2, S1. Es decir, este dato tenemos que elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado tenemos este resultado, ¿correcto? De igual forma, acá tenemos que tener un dato completo. Es el cuadrado 1, es el cuadrado 2. Es decir, una vez que ya tenemos este dato, nosotros ya podemos reemplazar en esta fórmula. Esta es la fórmula, pero para desarrollar esta fórmula tenemos que tener datos. Hasta el momento ya tenemos el S al cuadrado 1, S al cuadrado 2. Nos falta feature. Feature, ya bueno, en este caso el feature, eh, acá tenemos, si bien es cierto, 1 entre feature alfa medio n-1, n1-1, sabemos que n1 es de aquí, ¿correcto? N1 es 10. O sea, se dice 10 menos 1 sería 9. Y n2 menos 1, n2 es 9 menos 1, 8, ¿correcto? Alfa medio, ¿cómo lo llamamos? Nos pide que el nivel de confianza es 90%, entonces datos. Bueno, ahí ya la fórmula ya está establecida. En este caso, siempre se hace 1 menos alfa es igual a 0,90, ¿no? Este 90, ¿no? Entre 100 y 0,90. Entonces, alfa, en este caso, alfa 1 menos 0,90 tenemos 0,10. Alfa medios, es decir, 0,10 entre 2 es 0,5, ¿correcto? Entonces, ya tenemos este dato. Podemos pasar a la siguiente. Aquí prácticamente ya estamos reemplazando los valores, pero antes de esto quería indicarles de dónde sale el S1. Muy bien. El S1 sale pues de estos datos que tenemos aquí. Gastos A y gastos B. Pero ¿cómo lo hallamos? Para hallar este dato tenemos dos formas. Una de las formas en este caso es a través de la calculadora digital. ¿Correcto? Acá tenemos una calculadora digital. Bueno, ¿cómo lo hallamos? Bueno, el primer paso es pulsar en Mode Setup. Luego, acá tenemos tres opciones. Seleccionamos la opción 2, Stat, correcto. Luego seleccionamos la opción 1, que es variables, ¿no? Tenemos variables.
opción 1. Y aquí tenemos que digitar para hallar, en este caso, el valor de desviación estándar muestral. Solamente los datos de A, del distrito A. Bueno, empezamos a digitar 50.8. Enter. 58.4. 58.4. 58.4. 56.3. 54.2. 54.2. 48.3. 69. 40.4 enter, 45.3 enter, 52.5, 52.5 enter, 55.9 enter, correcto. Con la flecha de arriba retrocedemos y verificamos que los datos estén correctamente ingresados. Son 10 datos. Luego pulsamos la letra o el botón AC, correcto. El siguiente paso es Shift. Luego pasamos a Stat número 1. Nos aparecen estas opciones. Seleccionamos la opción 5, variable. Número 5. Y aquí seleccionamos la opción D4 porque este símbolo X o N-1 representa desviación estándar muestral. Seleccionamos el número 4. Nos aparecen estos símbolos. Luego pulsamos igual. Como verificamos, nuestro resultado es 6.2595. Correcto, entonces lo que está marcado aquí en el rojo SB 6.25957. Bueno, donde anda, ¿no? De igual manera, hallamos el resultado de visión estándar muestral con los datos de B. En este caso, de igual forma, ingresamos al mode, stat, luego pulsamos opción 1 y empezamos a digitar 50.4, enter, 54.2, 60.6, 46.9, 59.5, 65.7, 54.8, 48.9, 57.7. Por lo tanto, tenemos en este caso 9 datos. Pulsamos el botón de AC. El siguiente paso es Shift. Stat número 1. Luego número 5, variables. Luego pulsamos la opción 4 y damos Enter y aquí está, 6.0882 redondeando. Entonces, esto es una manera una manera de hallar, ¿no? El valor de S. Como decía, en este fórmula, eh, no nos pide, en este caso, S, en valor de S, sino nos pide S al cuadrado. Y S al cuadrado es varianza muestral. Entonces, todo esto elevamos al cuadrado. Entonces, acá tenemos el resultado, ¿correcto? Bueno, en este caso le estoy trasladando 6.2596 al cuadrado. Le estoy elevando al cuadrado. Según esta fórmula, entre el cuadrado. Esto es por 1 entre aquí. ¿De dónde salen estos datos? Muy bien. Eh, Tenemos entonces, como la fórmula dice, alfa medios. Acá está alfa medios. Acá arriba ya teníamos alfa medios a 0.05. Entonces esto viene por acá, alfa, no, 0.05, 9. ¿Este 9 de dónde viene? Porque acá nos dice n-1, n1 -1. ¿Quién es n1? Acá está n1, es la muestra de A. O sea, 10 menos 1, 9. Correcto. 8 de dónde viene? Acá dice n2 menos 1. N2, ¿quién es? 9 menos 1, 8. Correcto. Entonces, este dato, acá dice igual 3.39. ¿De dónde tenemos este dato? Este dato lo tenemos que buscar en la tabla de distribución normal. ¿De dónde sacamos? ¿Dónde ubicamos la tabla? Entonces, ubicamos la tabla. Correcto. Acá está la tabla. Distribución F de Fisher. Acá tenemos 0.05 porque se dice el problema, ¿no? Alfa medio 0.05.
Entonces, ¿cómo lo ubicamos? Bueno, tenemos que ubicar. Esto ya lo tenemos. 9 8. 9 va a ser R1 y R2 va a ser el 8. Nos ubicamos. R1, grados de libertad. R1 es, ¿qué número era? En este caso es 9 8. Un orden de 9 8. En la fila de R1 ubicamos 9. 9 y ya está. 9 9 9 con 8. Acá está. Entonces, en la columna 9, fila 8, 3.39. Correcto. Este dato es lo que tratamos aquí, 3.39. Luego, feature 0.05, porque aquí en la fórmula también nos pide, es esta parte. Alfa medio es 0.05 y se sabe. Pero acá, no, acá hay un cambio, ¿no? Acá dice N2 menos 1. N2, ¿quién es? 9 menos 1, 8. Acá está el 8. Eh, Luego, coma, n menos 1, n1 menos 1, n1 es 10 menos 1, 9, acá está. Si bien es cierto, con el otro similar, pero no es lo mismo. Acá empieza con 9 8 y acá es 8 9. De igual forma, este datito tenemos que sacar de la tabla de distribución normal, ¿no? Tabla de Fisher en este caso. Ubicamos 0.05, acá está. Y queremos datos de 8 9. 8 9. Primero ubicamos 8, acá está 8 hasta 9. 9 8. 3.23, correcto. Aquí está 3.23. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, ahorita la cosa es trasladarlo nada más. Solamente tenemos que trasladar la fórmula. No hay más, nada más que hacer. Eh, el S al cuadrado sigue bajando. Uno entre estos datos que ya lo ubiqué de la tabla. Acá está 3.39 en la primera parte y en la segunda parte 3.23. Lo que estoy hallando son los valor de los intervalos para saber cociente de varianza. Esto es lo que yo quiero hallar, ¿no? Cociente de varianza es lo que estoy buscando. ¿Cuáles son los intervalos? ¿Desde qué punto hasta qué punto? En esta columna vemos es el cuadrado. O sea, en este caso se repiten estos datos, ¿no? Al cuadrado. Aquí la diferencia es que en la parte izquierda hay uno entre el feature, en la parte derecha solamente features, nada más. Y vamos reemplazando. Y aquí tenemos 0. Bueno, ya desarrollando en este caso la división y la multiplicación, ¿no? 6.2596 al cuadrado entre 6.0882 al cuadrado por 1 entre 3.39. El resultado es esto, 0.3118, ¿correcto? Entonces, el cociente de varianza es igual, es mayor o igual que 0.3118. Nosotros vamos a trabajar con 4 decimales para saber el resultado más cercano, ¿no? Y de igual forma, el cociente de varianza es menor o igual que, ¿no? Al desarrollar este ejercicio, bueno, en este caso 6.2596 al cuadrado entre 6.0882 al cuadrado por 3.23 nos da el resultado 3.4144. Entonces, tenemos resultado. Este es el resultado. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? ¿Puede decir que las varianzas de los gastos en ambos distritos son homogéneas? Entonces, en este caso, no es que la parte izquierda sea distrito A y la parte derecha distrito B. En este caso, lo que nos quiere decir es que si si los gastos, ¿no? En este caso acá ya están, la varianza, cociente de varianza ya indica tanto de distrito A y B. Entonces lo que nos quiere decir es que si estos gastos no son homogéneos, si son iguales, parecidos, ¿correcto? Pero nosotros queremos saber cuándo se dice que son homogéneos. Se dice que son homogéneos
cuando, eh, cuando existe una unidad, o sea, existe uno en este intervalo, o sea, desde 0.3118 hasta 3.4144 hay uno, o sea, existe la unidad. Entonces, si existe la unidad, entonces homogéneo. Entonces, la pregunta, la pregunta tendríamos que responder diciendo que sí son homogéneos, o sea, los gastos de ambos distritos son homogéneos. Imaginamos que, que el resultado sería 0.3 es, o sea, el cociente de varianza es menor, mayor o igual que 0.311 y es menor o igual que 0.4144. En este caso sería heterogéneo, porque no habría la unidad, no existiría la unidad, ¿correcto? Eso es, aquí damos una explicación, ¿no? El, como, como decíamos, ¿no? Entonces, en sí la respuesta sería de esta manera. Con un 90% de nivel de confianza, se estima el cociente de varianzas poblacionales entre 0.31182, 3.41440. Entonces, como la unidad uno pertenece al intervalo de confianza, o sea, uno existe en este intervalo, entonces podemos decir que existe evidencia estadística, ¿no? Que las varianzas de los gastos de ambos distritos son homogéneos. Es decir, los gastos tanto del distrito A y B son homogéneos porque existe la unidad, ¿correcto? Entonces, eso es una de las formas de cómo responder a este problema, ¿no? Pero existe un segundo paso de cómo podemos nosotros responder o llegar a este resultado sin tener que hacer este procedimiento, ¿no? Pero para poder llegar a este resultado, tenemos que saber, o sea, tenemos que tener los datos, plantearlo primero, ¿no? Eso es una recomendación. O si no, también podemos sacar de acá de frente, ¿no? Yo preferiría tener los datos todo listo y nada más de esta forma podría obtenerlo. Pero ¿cómo se obtiene? A través del Minitab, ¿correcto? Entonces, ahora les voy a enseñar cómo obtener este resultado a través del Minitab. Perfecto. Ya, Minitab. Minitab es como un software, es un software en sí que se tiene que descargar del Google. Te dan, en sí, para utilizar esto se requiere un pago, todo eso, ¿no? Comparar, pero te dan una licencia de prueba, creo que por 30 días, así es que se puede aprovechar esto, ¿no? Entonces, para obtener el resultado en este software, eh, primero como son de dos variables, tengo datos de dos variables, lo que yo necesito es que acá ingresar los datos, ¿no? Tengo que ingresar los datos. A ver, tengo los datos. A ver, lo vamos a copiar. Ver, necesito ingresar estos datos al software. Si no, no podría. Bueno, entonces ingresamos gastos del distrito A, gastos del distrito A, gastos del distrito B, correcto. Entonces ingresamos aquí los datos. Ya. Eh, y el gastos A, 50.8. 50.8 o 58.4. 58.4, 56.3, 56.3, 54.2,
54.2, 48.3, 48.3, 60.9, 60.9, 40.4, 45.3, 52.5, 55.9, correcto. Tenemos 10 datos. Como ya se conocía que los gastos del distrito A eran 10 datos, correcto, 10 datos. Y en el distrito B eran 9 datos nada más. De igual forma trasladamos 50.4. Empezamos. 50.4. 54.2, 54.2, 60.6, 46.9, 59.5, 59.5, 657, 657, 54.8, 48.9, 577. Listo. Bueno, ya podemos ingresar, pero siempre hay que verificar que los datos estén correctamente. 50.8, 58.4, 56.3, 54.2, 48.3, 69, 40.4, 45.3, 52.5, 55, 55.9. Aquí está mal. Mm, De igual forma, de los datos de la B, 50.4, 54.2, 60.6, 46.9, 59.5, 657, 54.8, 48, 48.9, 57. Listo. Tenemos datos ingresados. El siguiente paso es seleccionar en este caso estadística, estadística básica, y lo que nosotros queremos hallar es varianzas, dos varianzas, ¿correcto? El símbolo de varianza, de dos varianzas, porque tenemos dos distritos, A y B. Cada distrito tiene los datos, dos varianzas, ¿correcto? Nos aparece esta ventana. En este caso seleccionamos varianza de la muestra, porque tenemos muestras de las dos varianzas. Nos pide tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Muestra 1 y muestra 2. Pues tenemos, porque ya desarrollamos, ¿correcto? Muestra 1 es 10 y muestra 2 es 9, ¿correcto? Muestra 1 es 10, muestra 2 9. Y la varianza muestral. La varianza muestral también tenemos esto de acá. Varianza muestral de 1 es esto. Acá está el distrito A, su varianza es esto. A ver si se puede copiar. Listo, si se puede copiar. 39.1822. Y la varianza de la segunda, o sea, de la B, sería esto de aquí. 37.06611. Listo, ya tenemos hasta ahí. Luego vamos a opciones. En la relación, nosotros tenemos que seleccionar varianza de la muestra 1 y varianza de la muestra 2. Listo, nivel de confianza. Bueno, en este ejercicio hemos trabajado con 90%. Bueno, el problema en sí plantea, ¿no? Nos dice que el nivel de confianza es 90%. Entonces trabajamos con 90. Relación hipotética dejamos 1. Hipótesis alterna tiene que ser distinta, ¿no? La relación es diferente a la relación hipotética. Aceptamos, aceptamos. Aquí vemos nuestro resultado. Lo que nos interesa, relación de varianza. Los demás todavía no.
Aquí vemos este resultado, ¿no? 0.312 es 3.414. Nos dice que es la varianza. Intervalo de confianza de 90% para la relación usando Fisher, F de Fisher. Pulsamos anticlic. Luego vamos a opción de lugares decimales. Queremos trabajar con 4 decimales. Ya está. Ya está con 4 decimales. Luego esto cuadrito podemos copiar. Copiamos y vamos a nuestro archivo. Listo. Mm, Tenemos resultado. Bueno, esto es ejemplo 2. Bueno, aquí ya tenemos el resultado. 0.3120, que aquí es casi lo mismo. 0.118 y 0.120. Ya por unos decimales, ¿no? O sea, en este caso el resultado es muy casi igual, podemos decir, pero hay una pequeña diferencia de decimales nada más. 0.4140, aquí en este caso sí está casi igual, ¿no? 3.4140. Pero no habría problema, ¿no? Porque en este caso también se debe considerar la estimación o el resultado tiene que ser en este caso eh, similar o igual, ¿no? Bueno, entonces esto es una de las formas de llegar al resultado sin desarrollar esta fórmula, ¿no? Con tal solamente eh, plantearlo el problema, de identificar los datos y estos datos ingresarlo en este caso en este software Minitab, ¿correcto? Y una vez que tengamos este resultado, ya podemos responder la pregunta que nos dice, ¿puedes decir que las varianzas de los gastos de ambos distritos son homogéneos? Al ver este resultado, yo diría que sí, porque en este intervalo existe la unidad. Es decir, eh, desde 0.31, o sea, si nosotros colocamos en una recta, ¿no? Si nosotros colocamos este número en una recta, por decir, eh, ahora vamos a, si en esta recta nosotros colocamos estos datos, por decir, ¿no? Y imaginamos que aquí está cero, 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 todo esto es positivo y negativo, ¿no? Entonces, cero hasta positivo o más infinito, ¿correcto? Pues aquí tendríamos el dato de 0, 0.310, no, 120, 3120, y aquí tendríamos 3.440, ¿correcto? Entonces, entonces, en este intervalo de 0.3120 hasta 3.4140, ¿existe la unidad? Sí, existe la unidad. Está la 1, ¿correcto? Entonces, al decir que existe una unidad, o sea, en este caso, sí es homogéneo. O sea, los gastos en los distritos A y B, en gastos mensuales en gaseosa, son
iguales, similares o homogéneos, en otros términos, ¿correcto? Entonces, eso es lo que busca el problema. Quiere saber el resultado, ¿no? Si no fuera así, si no hubiera uno en este intervalo, en este caso diríamos que es heterogéneo. O sea, los gastos en los distritos A y B son diferentes, ¿no? Pueden ser distintos. En este caso son similares, iguales. Los gastos en los distritos A y B. Listo, eso sería todo. Ya próximamente estaría publicando otros videos, de repente utilizando nuevos software, nuevas aplicaciones y para poder aprender todos. Listo, gracias.